Hola a todos mis queridos seguidores y amantes del misterio y las relaciones enigmáticas. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos las historias que nos cautivan y nos hacen pensar. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de una pareja que ha capturado nuestros corazones y nuestras mentes, Hande y Kerem. Y es que a pesar de los rumores, de las especulaciones, de ese aura de misterio que siempre los rodea, parece que siguen juntos, que su vínculo es más fuerte de lo que imaginamos. El título lo dice todo, Hande y Kerem, vecinos inseparables, ¿aún juntos? El misterio continúa. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, a analizar las pistas, a debatir las posibilidades y a intentar descifrar este enigma que nos tiene a todos tan intrigados. Antes de empezar con todo el análisis, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre traemos contenido fresco, análisis profundos y un montón de sorpresas para todos ustedes. Y por supuesto, si disfrutan de este vídeo, déjenos un buen me gusta, eso nos motiva un montón a seguir creando para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Su química en pantalla en la serie Senkalkam fue explosiva, instantánea, algo que traspasó la pantalla y conquistó a millones. Pero lo que comenzó como una relación ficticia, pronto pareció convertirse en algo real. Y desde entonces, su vida personal se ha convertido en un foco de atención constante para sus fans. Siempre atentos a cada gesto, a cada publicación, a cada aparición pública. Y es que, seamos honestos, la forma en que manejaron su relación, o más bien, como la hemos vivido nosotros como público, ha sido un verdadero cóctel de emociones. Hubo un tiempo en que no lo confirmaban, luego aparecieron fotos, viajes, momentos que gritaban: esto es real. Sus seguidores, nosotros, nos emocionamos, celebramos cada indicio de amor. Pero como en toda buena historia, las cosas nunca son tan sencillas, ¿verdad? Los altibajos, las distancias, los compromisos laborales, todo esto ha generado un sinfín de especulaciones. Y aquí es donde entra la parte fascinante del misterio. Porque aunque oficialmente no confirmen que siguen juntos, tampoco han anunciado una ruptura formal. Eso deja un espacio abierto a la interpretación, a la esperanza para muchos, a la confusión para otros. El título de nuestro vídeo, Vecinos inseparables, viene precisamente de esa sensación que muchos tenemos. A pesar de que sus vidas puedan haberse bifurcado en ciertos aspectos, o que la intensidad de su relación mediática haya bajado, hay algo que los une, algo que los mantiene conectados. Podríamos decir que, metafóricamente, siguen siendo vecinos en ese espacio de nuestras vidas que ocupan, y esa conexión se siente inseparable para muchos de nosotros. ¿Qué significa aún juntos? Aquí es donde entra nuestro análisis. Para algunos, juntos significa compartir cada día, cada evento, cada aparición pública. Para otros, juntos puede significar un amor que trasciende la distancia, un apoyo mutuo que se mantiene incluso cuando no estamos a la vista de todos. Y es ahí donde reside la magia y el misterio de Hande y Kerem. No estamos hablando de un matrimonio convencional, de una pareja que se deja ver cogida de la mano en cada alfombra roja. Estamos hablando de algo más sutil, más complejo, quizás más auténtico para ellos. Revisemos un poco el camino. Después de Senkalkam, vimos a Hande y Kerem compartir momentos muy públicos. Sus viajes a Maldivas, sus gestos de cariño en redes sociales, sus apariciones en eventos. Fue una época de euforia para los fans. Parecía que su amor iba viento en popa, que teníamos una pareja de cuento de hadas nacida de la pantalla. Pero, como suele suceder, la vida real tiene sus propias demandas. Los proyectos individuales, las giras, las oportunidades profesionales en diferentes partes del mundo, e incluso simplemente la necesidad de un espacio privado. Y entonces las especulaciones empezaron a intensificarse. ¿Se habían separado? ¿Eran solo amigos? Las redes sociales se llenaron de debates. Cada foto de uno sin el otro, cada ausencia en un evento, era analizada con lupa. Y es que cuando una pareja genera tanta empatía, tanta conexión con su público, es difícil aceptar la idea de una ruptura sin una confirmación clara. Aquí entra la parte de los vecinos inseparables. ¿Por qué esa sensación de que no se han separado del todo?
Quizás sea la forma en que se refieren el uno al otro en entrevistas, siempre con respeto y cariño. Quizás sea la manera en que sus amigos en común interactúan con ambos, manteniendo ese círculo cercano. O tal vez, y esto es pura especulación de fan, sean esos pequeños gestos, esas indirectas sutiles que solo los más observadores pueden captar. Podríamos pensar en diferentes escenarios. El primero, el más obvio para muchos, siguen siendo pareja, pero han decidido llevar su relación de una manera más privada, más discreta. Quizás no quieren el escrutinio constante, la presión de tener que demostrar su amor en cada instante. En este escenario, aún juntos significa que su vínculo sentimental sigue intacto, pero su forma de vivirlo ha evolucionado. Siguen siendo compañeros de vida, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus proyectos personales, pero sin la necesidad de hacerlo público de manera constante. Son vecinos porque comparten un espacio emocional profundo, y ese espacio se siente inseparable porque trasciende las apariencias. Otro escenario posible, y este es un poco más complejo, es que su relación haya evolucionado hacia una amistad muy profunda, un apoyo mutuo incondicional. A veces el amor romántico se transforma, se adapta. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que aunque su conexión romántica inicial fue muy fuerte, su verdadera fuerza reside en una amistad sólida. En este caso, aún juntos podría interpretarse como que siguen juntos en el sentido de que son pilares importantes el uno para el otro, se cuidan, se apoyan, siguen siendo parte fundamental de sus vidas, pero de una manera diferente a la que solíamos ver. Serían esos vecinos inseparables que siempre están ahí, en las buenas y en las malas, pero con los límites de una amistad fuerte y sincera. Y luego está la posibilidad de que el misterio continúe precisamente porque no hay una respuesta sencilla. Quizás su relación sea una de esas que desafían las etiquetas convencionales. Quizás haya altibajos, idas y venidas, momentos de cercanía y momentos de distancia. En el mundo del espectáculo, donde las agendas son complejas y las presiones son enormes, no es raro que las relaciones tomen caminos menos lineales. Si este es el caso, el misterio continúa porque la respuesta no es un simple sí o no. Es un depende, un a veces, un quién sabe. Y es precisamente esa incertidumbre lo que a menudo alimenta la fascinación. Lo que sí es innegable es el impacto que Hande y Kerem, juntos o por separado, tienen en sus seguidores. Son ídolos, referentes y sus vidas personales, aunque privadas, generan un interés legítimo. La forma en que nosotros como fans interpretamos su relación dice mucho sobre lo que buscamos en el amor, en las parejas, en las historias que nos inspiran. Pensemos en las pistas que hemos tenido últimamente. A veces vemos a Hande enfocada en proyectos individuales, en su crecimiento profesional, en sus viajes. Otras veces vemos a Kerem inmerso en sus propios desafíos, en sus producciones, en sus aventuras. Pero de repente un like, un comentario, una mención casual en una entrevista de un amigo en común, y la chispa se reaviva. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón con las expectativas del público, o quizás, simplemente, viviendo su vida de la manera más auténtica posible, sin sentirse obligados a complacer a nadie. La expresión vecinos inseparables me parece genial porque encapsula esa idea de cercanía sin necesariamente implicar una convivencia constante o una exposición mediática diaria. Puedes ser vecino de alguien en el sentido de que compartes una conexión profunda, un espacio vital, aunque físicamente no estén en el mismo edificio o ciudad todos los días. Y esa conexión puede ser tan fuerte que se siente inseparable, porque se basa en algo más allá de la proximidad física. Se basa en el afecto, en el respeto, en la historia compartida. Y es que en el fondo, todos queremos creer en historias de amor duraderas, en conexiones que trascienden los obstáculos. Y la historia de Hande y Kerem, con su mezcla de romance de cuento de hadas y realidades complejas, nos ofrece precisamente eso. Nos da la oportunidad de soñar, de especular, de mantener viva la esperanza. Entonces, ¿están juntos? La respuesta más honesta, basada en la información que tenemos y en la forma en que ellos han manejado su relación, es que el misterio continúa. No hay una confirmación oficial de ruptura, pero tampoco una declaración de amor eterno y público. Lo que sí parece claro es que existe un vínculo muy especial entre ellos, una conexión que, independientemente de su naturaleza exacta, los mantiene unidos de alguna manera. Son esos vecinos inseparables que, a pesar de los vaivenes de la vida y las cámaras, siguen ocupando un lugar en el corazón de sus fans. Mi opinión personal, y la de muchos de ustedes que veo en los comentarios, es que probablemente sigan siendo una pareja,
pero de una manera más madura y privada. Han pasado por la fase de la novedad, de la exhibición constante, y ahora quizás estén construyendo algo más sólido, más basado en la intimidad y el apoyo mutuo. Eso no significa que no vayan a aparecer juntos o que no compartan momentos. Simplemente significa que no sienten la presión de tener que hacerlo para demostrar algo a nadie. Su relación es para ellos y nosotros como espectadores respetamos esa decisión, aunque no dejemos de especular con cariño. El misterio nos mantiene enganchados, nos hace hablar, debatir, y eso es parte de la diversión. Y lo que sí podemos celebrar, independientemente de su estado sentimental, es el talento y la personalidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han logrado construir carreras sólidas, han conquistado a un público global, y eso es algo que merece reconocimiento. Para resumir, mis queridos amigos, hemos explorado las diferentes interpretaciones de Hande y Kerem, vecinos inseparables, ¿aún juntos? Hemos analizado la posibilidad de que sigan siendo pareja de forma privada, de que su relación haya evolucionado a una amistad profunda, o de que el misterio continúe siendo la norma. Lo que sí parece claro es que existe un vínculo muy especial entre ellos, una conexión que los mantiene unidos de alguna manera. Y esa sensación de vecinos inseparables es lo que cautiva a muchos, esa idea de una cercanía que trasciende la distancia y las apariencias. El misterio continúa y nosotros seguiremos atentos con respeto y cariño a lo que el futuro les depare. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo, por sumergirse conmigo en este fascinante misterio. Su atención y su interés son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Siguen juntos Hande y Kerem? ¿Qué significa para ustedes ser vecinos inseparables? Déjenme sus teorías, sus comentarios y sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, recuerden lo que siempre les digo, si disfrutaron de este contenido, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que el misterio se expanda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más conversaciones que nos encantan. Un abrazo enorme para todos.